Buenos días a todos, mi nombre es Cecilia Quiroga y hoy vamos a ver el teórico 12 que corresponde a bacilos gram positivos, en particular involucra los géneros Clostridium, Clostridioides y Bacillus. En esta primera parte vamos a enfocarnos en Clostridium tetani, Clostridium botulinum y Clostridium perfringens. Bien, los objetivos que nos planteamos para esta clase son reconocer las características microbiológicas generales de los bacilos gram positivos esporulados de importancia médica, como Clostridium, Clostridioides y Bacillus, identificar las principales enfermedades y manifestaciones clínicas asociadas a estos patógenos, relacionar las principales toxinas bacterianas que sintetizan estos patógenos con las enfermedades y manifestaciones clínicas asociadas, conocer los métodos diagnósticos utilizados según el cuadro clínico y el agente etiológico sospechado e identificar las principales estrategias de profilaxis y prevención, incluyendo vacunación, control de infecciones e inocuidad alimentaria. Ya hablando del género Clostridium, estos son bacilos gram positivos, formadores de esporas, las cuales les brindan distintos grados de resistencia a las condiciones externas ambientales. Es interesante remarcar que dependiendo cuáles sean las especies de Clostridium, se observan diferencias estructurales en lo que hace a esas esporas. Son bacterias anaerobias estrictas y una de las características principales es que son productoras de toxinas. Se las encuentran generalmente en suelo, agua o tracto gastrointestinal de humanos y animales, y también eso va a depender bastante de qué especie nos estemos refiriendo. Entre las especies más relevantes encontramos a Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens y Clostridioides difficile. Hoy nos vamos a concentrar en las tres primeras. Es importante también remarcar que hay otras especies que pueden causar infecciones en humanos, pero son mucho menos frecuentes, como Clostridium septicum, Sordelli y Tertium. Ya entrando entonces a hablar sobre Clostridium tetani, como dijimos, son bacilos gram positivos, es anaerobio, son células de gran tamaño, son mótiles y son formadores de esporas. Cuando se realiza la tinción de Gram para estas bacterias, vamos a observar la forma del bacilo gram positivo, pero esporulado. Que como vemos en este esquema acá, esta espora aparece en el extremo terminal de la célula. También es importante remarcar que son bacterias de difícil crecimiento en medios de cultivos de laboratorio. Su forma vegetativa es sensible al oxígeno, es decir, que el oxígeno es tóxico para esta bacteria. En lo que refiere al reservorio, estas bacterias se encuentran en suelo fértil, pero también puede colonizar transitoriamente el aparato digestivo del hombre y animales. Es interesante también remarcar que no se transmite de persona a persona, pero así todo causa infecciones entre el 30 y el 50% de individuos, mitad de ellos neonatos, en países de desarrollo, y que esto viene conectado por los bajos niveles de vacunación. Clostridium tetanis es el agente causal del tétanos y esto ocurre por contaminación de heridas, ya sean mordeduras, quemaduras o cortes punzantes profundos donde están involucradas las esporas de la bacteria. Tétanos tiene 4 presentaciones: uno generalizado, localizado, cefálico y neonatal. Generalizado, o sea, el tétano generalizado es el más frecuente, afecta a músculos maceteros, tiene como síntomas la sonrisa sardónica, rigidez muscular, genera espasmos generalizados dolorosos, especialmente en la espalda, sudoración e irritabilidad. Como vemos acá, este sería el ejemplo de la sonrisa sardónica. En lo que refiere al tétanos localizado, se observa una contracción muscular limitada al sitio de infección primaria. En el tétano cefálico, que es muy poco frecuente, está asociado a heridas en cabeza o en cara, con un compromiso de pares craneales. Y en el tétanos neonatal se ve una infección a nivel del muñón umbilical, pero esto tiene una mortalidad mayor al 90%. Con respecto a los factores de virulencia de Clostridium tetani, esta bacteria es productora de toxinas, siendo la tetanospamina el factor de virulencia principal
Es una neurotoxina termolábil de tipo AB que es extremadamente potente. Una vez que ocurre una herida profunda, en ese momento pueden ingresar esporas de Clostridium tetani que por las condiciones de anaerobiosis que van a haber en la herida van a poder germinar las bacterias y en ese momento las bacterias van a empezar a multiplicarse y sintetizar y liberar toxina en ese sitio, que va a empezar a difundir localmente al tejido, se va a unir a terminaciones nerviosas motoras periféricas y va a ser internalizada por la neurona. Luego, brevemente, lo que sucede es que ocurre un transporte retrógrado axonal hasta el sistema nervioso central y una vez ahí, la toxina alcanza las neuronas inhibitorias, como las células de Renshaw, donde cliva las sinaptogrevinas que pertenecen al complejo de Snare y como consecuencia de esta inhibición no va a permitir que se libere los neurotransmisores inhibitorios GABA y glicina, como vemos acá. En este proceso, al ocurrir esto, se pierde esta inhibición y las neuronas motoras quedan hiperactivas, generando espasmos musculares y dando la característica parálisis espástica. De todo esto es importante también recordar o remarcar que la bacteria nunca llegó al sistema nervioso central, sino que quedó localizada en la herida y fue la toxina la que se diseminó a través de todo el organismo hasta llegar hasta el sistema nervioso central. En lo que refiere al diagnóstico de Clostridium tetani, se basa principalmente en el cuadro clínico, ya que es muy difícil el aislamiento de la bacteria. Y de manera muy poco frecuente se puede hacer la detección de toxinas, probablemente por alguna técnica serológica como ELISA. En lo que se refiere a profilaxis, lo que se busca es en el sitio de la herida primaria hacer un desbridamiento de la herida, darle al paciente un tratamiento antibiótico y también buscar neutralizar la acción de la toxina luego de la exposición administrando inmunoglobulina antitetánica. Con respecto a la prevención, lo que se busca es aprovechar que existen las vacunas, es la principal medida de prevención, donde el esquema difiere en función del individuo. Esta vacuna es un toxoide tetánico, que es una toxina inactiva, que puede ser combinada triple o doble bacteriana, y el esquema va a ser que se va a dar en infantes 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses, se le van a hacer refuerzos a los 15 y 18 meses, al ingreso escolar y cada 10 años. En este caso se habla de el empleo de la administración de la vacuna triple bacteriana. Ya en adultos generalmente se hace un refuerzo cada 10 años con la vacuna doble bacteriana. Y en el caso de embarazadas se busca que sean vacunadas entre las semanas 27 y 36. Vamos a pasar ahora a hablar de Clostridium botulinum. También es un bacilo gram positivo, anaerobio estricto de gran tamaño, mótil, formador de esporas. Estas esporas, cuando se encuentran dentro de la célula bacteriana, todavía son subterminales, a diferencia de Clostridium tetani, que eran terminales. Se lo encuentra como reservorio en suelo, aguas y alimentos, específicamente frutas y verduras, pero, como dijimos, en su forma de esporas. Es importante remarcar que existen 7 tipos toxigénicos definidos de la A a la G, siendo los tipos A, B, E y F los que causan botulismos en humanos. Vemos acá ejemplos entonces de bacilo gram positivo esporulado, vemos acá las cabecitas donde estarían las esporas, también las podemos ver más claramente, que son esporas subterminales en esta imagen, y en lo que refiere a las colonias, es interesante remarcar que en agar sangre columbia forma colonias semitransparentes que facilitan su identificación. Clostridium botulinum es el agente causal del botulismo y que tiene 4 presentaciones: el botulismo alimentario, del lactante, por heridas y por inhalación. El botulismo alimentario está asociado al consumo de conservas caseras y menos frecuentemente al consumo de pescados en conserva contaminados con una toxina preformada.
El botulismo del lactante, que hablamos de niños menores a 1 año, es una de las formas más frecuentes. Está asociada a la ingestión de esporas presentes en la miel, en polvo o en tierra contaminada. Y es importante remarcar que las esporas ingresan y germinan en el intestino produciendo la toxina. Con respecto al botulismo por heridas, es muy poco frecuente y esto lo que surge de la contaminación de la herida con esporas de Clostridium botulinum. Y por último, el botulismo por inhalación sería una exposición accidental o asociado a bioterrorismo, y en este caso presenta un inicio rápido y una elevada mortalidad. En lo que refiere a los factores de virulencia de Clostridium botulinum, lo más importante es que produce la toxina botulínica, que es una neurotoxina responsable de la parálisis flácida característica de botulismo. En este caso se observa una acción o la patología opuesta a la que habíamos mencionado previamente para Clostridium tetani. Lo que va a suceder es que una vez que se ingiere, esta toxina es absorbida en el intestino, se distribuye por vías sanguíneas hasta terminaciones nerviosas colinérgicas periféricas. Ahí se va a unir a receptores específicos y es internalizada por endocitosis, como vemos en la figura. Una vez dentro de la neurona, va a clivar a las proteínas del complejo SNER, al igual que la tetanospamina. Sin embargo, como vemos, lo hace a nivel de las uniones musculares, y esto va a impedir que se libere entonces el neurotransmisor acetilcolina. Como consecuencia de esto, se va a bloquear la transmisión neuromuscular y se va a producir la parálisis flácida descendente, que suele comenzar con un compromiso de pares craneales y puede progresar hasta causar insuficiencia respiratoria. Es importante remarcar que esta toxina es de acción rápida y que genera una tasa de mortalidad asociada elevada. Al igual que la tetanospamina, la toxina botulínica es una toxina de tipo AB, así que la cual debe ser internalizada y va a encontrar su blanco de acción dentro de la célula. La toxina botulínica es una toxina termolábil y su estudio y caracterización permitió desarrollar aplicaciones con fines tanto terapéuticos como estéticos, como por ejemplo el Botox u otros compuestos similares. En lo que refiere al diagnóstico de Clostridium botulinum, se va a combinar todos los datos clínicos. La sospecha clínica va a venir dada por todos los síntomas que puede llegar a presentar el individuo, empezando obviamente por la parálisis flácida descendente, pero también por antecedentes epidemiológicos, es decir, si hubo un consumo de alimentos contaminados o, dependiendo de la edad, si hubo un consumo de miel, etc. Luego se va a hacer una confirmación en el laboratorio, se va a buscar detectar la toxina botulínica, ya sea en suero, en heces, a través del análisis de coprocultivo, el contenido gástrico y analizando también los alimentos posibles de donde hayan surgido las esporas. ¿Cómo se va a usar? Por métodos ya sea por ELISA o por PCR. Y por otro lado, ya por ahí menos frecuentemente, se va a hacer un cultivo en condiciones anaerobias de esas mismas muestras que se han tomado, ya sea heces, heridas o de los mismos alimentos. En relación a la profilaxis y prevención de Clostridium botulinum, va a depender obviamente de la presentación. Si el botulismo es alimentario, siempre tenemos que tener presente llevar a cabo una correcta elaboración y conservación de conservas caseras y alimentos enlatados y evitar el consumo de envases abombados o deteriorados. Si hablamos del botulismo del lactante, es crítico no administrar miel a niños menores de 1 año y minimizar la exposición a polvo o tierras contaminados con esporas. En lo que refiere a botulismo por heridas, obviamente hablamos de limpieza y debridamiento adecuado de la herida, y si es por inhalación, estamos hablando de llevar a cabo medidas de bioseguridad en laboratorios o bien estar atentos a posibles eventos de bioterrorismo. Hablando ahora del Clostridium perfringens, así como las otras dos especies, esta bacteria es un bacilo gram positivo, anaerobio estricto, esporulado, de gran tamaño, inmóvil, de rápido crecimiento en cultivo y es beta hemolítico.
Una de las características principales que facilita su identificación es que la beta-hemólisis que genera está dada por dos toxinas distintas que generan dos halos o dos zonas diferenciales de hemólisis, como se pueden ver acá en la placa de agar-sangre. ¿Dónde encontramos Clostridium perfringens? En el tracto gastrointestinal de humanos y animales, en suelo y aguas contaminadas por heces. Como decimos, puede formar parte de la microbiota intestinal normal, produce infecciones de tejidos blandos e intoxicaciones alimentarias mediante la destrucción de membranas celulares, necrosis tisular y producción de gas. Y es el agente causal más frecuente de enfermedades transmitidas por alimentos. Esta bacteria puede causar infecciones de tejidos blandos con 4 presentaciones clínicas, siendo las más importantes la mionecrosis o gangrena gaseosa, porque es la forma más grave. Está asociado al ingreso de la bacteria por traumatismos o intervenciones quirúrgicas, produce necrosis muscular, formación de gas, shock, insuficiencia renal y muerte. Y esto es principalmente por la producción de la toxina alfa y la toxina perfringolicina O. A su vez puede también dar presentaciones del tipo de celulitis, miocistis purulenta y endometritis puerperal o asociada al aborto. Acá vemos ejemplos de lo que sería casos de celulitis, la miocistis, la mionecrosis y la endometritis causadas por Clostridium perfringens. Como dijimos, también puede causar intoxicaciones alimentarias, una de las principales responsables de enfermedades asociadas a alimentos, por ingesta de alimentos contaminados, ya sean carnes crudas, pescados, verduras y frutas, y tiene 3 presentaciones clínicas. Puede dar diarreas acuosas con espasmos abdominales, sin fiebre, náuseas o vómitos, y esto está causado por la cepa tipo A productora de la enterotoxina. Por otro lado, puede causar enteritis necrotizantes, que es más bien infrecuente, está caracterizada por dolor abdominal agudo, vómitos, diarreas sanguinolentas, ulceración del intestino delgado y perforación de la pared intestinal. Y en este caso es una cepa que produce la toxina beta. Y además puede generar septicemia, presentándose en pacientes con factores predisponentes y está asociada a cuadros graves. Entonces, como vimos, Clostridium perfringens, como factores de virulencia, uno de los principales es su capacidad de producir toxinas. Vemos entonces acá una lista de las toxinas más relevantes. Todavía hay otras más que no aparecen en esta lista, siendo las más importantes la toxina alfa, que es una fosfolipasa que va a degradar la membrana de las células eucariotas, por ejemplo, va a lisar glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos, células endoteliales. La toxina beta, que es una citotoxina que es formadora de poros en la bicapa lipídica y está asociada a la enteritis necrotizante, o la perfringolicina O, que es otra citotoxina que ahora forma poros de gran tamaño. También vemos que hay otras 2 citotoxinas que contribuyen al daño tisular y al aumento de la permeabilidad vascular. Por otro lado, también es capaz de sintetizar diferentes enzimas hidrolíticas que van a estar afectando a nivel de la matriz extracelular, como colagenasa, celidasa, proteasa, ureasa o la DNasa, entre otras más. Es interesante remarcar que estas toxinas se emplean para clasificar a Clostridium perfringens en 5 tipos, definidos de la A a la E. En lo que refiere al diagnóstico de infecciones por Clostridium perfringens, hay que diferenciarlos en función de la presentación. Para infecciones de tejidos blandos, la toma de muestra va a ser toma de tejido necrótico, exudado de heridas, aspirados profundos y hemocultivos en casos graves. Se les va a hacer una tinción de Gram, se va a observar la presencia de bacilos Gram positivos grandes, va a haber una escasez de leucocitos,
y obviamente asociada a una ausencia relativa de la respuesta inflamatoria en tejidos necróticos. Se lo va a poder cultivar. Ese cultivo se va a hacer en agar sangre, en anaerobiosis, por 24 horas, donde se va a poder observar esa famosa doble zona de beta hemólisis que le mencionaba al principio. Y por último, se les puede llevar a cabo la prueba de CAM reversa, como vemos acá, donde se combina, se hace un estriado del crecimiento del Clostridium perfringens y en combinación con Streptococcus agalactiae, que va a dar esta forma de punta de flecha en el caso de que sea Clostridium perfringens. Y cuando estamos enfrente de intoxicaciones alimentarias, el diagnóstico es más bien clínico epidemiológico. Estamos hablando de diarreas asociadas a alimentos contaminados. Se hace una confirmación microbiológica mediante crecimiento en anaerobiosis y recuento de unidades formadoras de colonias, donde los criterios son las de detección de más de 10 a la quinta de bacterias por gramo de alimento sospechoso, alimento contaminado sospechoso, 10 a la sexta de bacterias por gramo de heces a partir de coprocultivos obtenidos dentro de las 24 horas posteriores al inicio del cuadro, y la detección de enterotoxinas en heces principalmente por ELISA. Por último, en lo que refiere a profilaxis y prevención para infecciones de tejidos blandos, hablamos de un desbridamiento quirúrgico y tratamiento antibiótico con penicilina inmediatamente para los pacientes, y para intoxicaciones alimentarias por clostridios es hidratación oral o por vía intravenosa para casos graves. No se recomienda tratamiento antibiótico y llevar a cabo una higiene alimentaria correcta. Muchas gracias.